Les doy la bienvenida a la clase número 1 de la meteorología aplicada a la navegación. Les cuento por qué es importante saber de meteorología. Yo creo que hoy día es uno de los recursos en la náutica, es uno de los recursos más importantes que hay relacionados con la seguridad. Vos traeme elementos de rescate hombre al agua, trae toda la tecnología que quieras, Iridium Go, trae GPS. Vos podés ver un montón de alternativas que están vinculadas con la seguridad. Exageremos, poneme la mejor guardia costera del mundo con helicópteros y todos los dispositivos de rescate y demás. Pero la meteorología es clave hoy día en relación a la seguridad, porque una tripulación Nobel, una tripulación nueva que está haciendo sus primeros pasos, si tiene en cuenta la meteorología y suspende su navegación, la adelanta o la posterga, evitando el pronóstico de mal tiempo, entonces no se mete en problemas. O sea, el cambio de 30 años para acá es drástico, es muy marcado. Y bueno, obviamente conozco muchos nuevos navegantes que justamente van con pie de plomo en sus salidas a navegar y solamente salen a navegar si la situación meteorológica lo permite. Esto es para aplicar el mismo criterio del valor que tiene la vida humana en tierra firme, aplicarlo en el agua también. Después habrá quien se aventure a diferentes circunstancias de la náutica, pero ese es otro cantar. Lo importante es que la meteorología hoy es clave para la seguridad. Hago esta introducción, pero vuelvo a arrancar. Es importante saber de meteorología porque te da ventajas en una regata. Si vos querés correr una regata a vela, los cambios que va a haber en el viento puede fallar, pero a veces se da con una precisión total, y si vos confías en esos cambios y los aprovechás a tu favor, te va a dar claramente una ventaja en la regata. Para el mundo del motor, puede ser que alguno de ustedes navegue, tenga un crucero a motor, pero si no tienen crucero a motor, es fácil imaginarse que las embarcaciones a motor, un 30 pies, un 40 pies, un 50 pies a motor, va a tener un equilibrio entre el consumo, la velocidad y el confort a bordo. No sería raro que, por ejemplo, 20 nudos, velocidad de crucero, sea un buen equilibrio entre el consumo, el confort y el ritmo del barco, los motores y demás. Bueno, si hay viento relativamente fuerte, se genera oleaje y eso le cambia inmediatamente el ritmo al crucero. Y ya no puede buscar esa velocidad bien equilibrada. Ya se le complica todo. Ya no es 10 horas de Buenos Aires a Punta del Este. Ya es 30 o ya es indefinido. Ya la autonomía en el consumo de combustible se le dispara a valores que no va a poder llegar. Eh, en nuestras navegaciones, digamos, de paseo o de crucero, a Colonia, a Montevideo, a La Plata, a Mar del Plata, a Punta del Este, podés elegir una navegación así como te estoy compartiendo ahora en imagen. Puedes elegir esto, puedes elegir una navegación placentera. Y bueno, eso es muy importante. Pero fundamentalmente, lo que sirve este curso, era lo de la introducción de recién, es poder evitar una navegación así, una navegación como esta. O sea, esto es el objetivo principal de este curso. El objetivo principal de este curso es que no te sorprenda un temporal. Aquí el grupo es bastante variado porque entre el grupo de los que asisten hoy están también timoneles del curso de timonel que se les ha truncado, han tenido al menos quizá una navegación o quizá nada.
Pero todos los demás participantes que tienen ya más experiencia, ¿alguna vez escucharon a algún navegante que dijo, me sorprendió un temporal? Y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, este es el objetivo de este curso. Erradicar el que un temporal te sorprenda. Después si estás corriendo una regata y en la regata da para correr y no se suspende y vos sabés que hay pronóstico de mal tiempo y tomás la decisión finalmente de correr igual y prepararte para el mal tiempo, bueno, ok, corre, exponete al mal tiempo, pero no es una sorpresa porque vos lo viste en el pronóstico. Hago un recorte para que quede grabado esto, ¿no? De que hay muchos navegantes improvisados que los sorprende un temporal. Esto es un recorte de un diario que lo titularon Un milagro de Navidad. Dice, las olas eran descomunales y por eso pensamos en morir nadando. Esto es una tripulación que fueron en buquebús a Punta del Este y cuando volvían en un barco de 34 pies navegando para Buenos Aires, todo lo que estaba planificado ahí estaba planificado una navegación placentera, o sea, habían llevado algo rico para comer, para tomar, o sea, se juntó ese grupo de amigos para disfrutar un fin de semana haciendo esa navegación. Y mirá cómo termina en, pensamos en morir nadando, o sea, no, no está bien eso. Pero bueno, hice más del recorte y esta tripulación relataba, ¿no? Escuchamos que otro barco daba el alerta. O sea, ni siquiera habían escuchado nada de pronóstico. Entonces volvimos a chequear con la prefectura uruguaya en el puerto de Sauce. Eh, la prefectura, en líneas generales, salvo que te comuniques con el destacamento principal, qué sé yo, con Lima 2 Golf en el puerto de Buenos Aires, no está muy anoticiado de pronóstico. Y menos en el puerto de Sauce, que es un puerto chico, un puerto secundario. Y ahí les respondieron, nos dijeron que siguiéramos tranquilos, solo reportaron un viento intenso. ¿Qué será un viento intenso? Dicen, a eso de las 8 de la noche vimos los refusiles en el horizonte, estábamos jugados. Desde ese momento, las medidas de seguridad se sucedieron. Me imagino que eso significa el traje de agua, salvavidas, arnés, la mayor cantidad de tripulantes adentro del barco, supongo que es eso. Pusieron todo en orden, se sujetaron y de alguna manera se resignaron a lo que pudiera suceder. Malísimo, malísimo. Resignarte fue una tormenta muy importante. No era para que prefectura no estuviera noticiado. Bueno, es que eso es lo que quiero que trabajemos acá. Trabajemos nosotros nuestro propio criterio, que seamos críticos respecto a lo que escuchamos por ahí, en base a hacer primero nuestro pronóstico. Hacemos primero nuestro pronóstico. Y después nos fijamos a ver qué dice Servicio Meteorológico Nacional, a ver lo que dice los demás pronósticos. Pero primero va por ahí la cosa. Eh, Claro que la gran mayoría de quienes navegan, antes de salir a navegar, consultan Winguru. Eso está bueno, está muy bueno que puedas consultar Winguru. Ahora, tené en cuenta lo siguiente. Si Winguru, acá donde tengo el cursor a la extrema, a la derecha de la pantalla, si Winguru dice que el martes 28 a las 21 horas va a haber entre 4 y 5 nudos del sur, eh, me sirve, está bueno, está bueno. Ahora, yo no estoy sabiendo por qué. ¿Cuál es la condición general? ¿Cuál es la generalidad de la situación? Para poder evitar el me sorprendió un temporal, yo necesito ver un poco más de Winguru. Yo necesito más información que me la de Winguru. Yo necesito entender cómo es el sistema. Cuando veamos en los mapas de predicción sistemas que abarcan, por ejemplo, toda la Argentina. Entonces ahí vas a entender que no hay sorpresa, que todo va a aparecer con anticipación. Para poder trabajar con los mapas de predicción que teníamos más temprano en pantalla, el que mandé o no mandé, algunos no los mandé, primero tenemos que ver algunos aspectos de la dinámica de la atmósfera, a ver qué sucede en la atmósfera. Un recorte que hago es que la atmósfera tiene una gran extensión, o sea, el aire es muy liviano, pero como tiene
una gran extensión, una gran altura, esas partículas de aire terminan ejerciendo peso, terminan ejerciendo presión sobre la superficie. Suponte que hagamos un recorte y que hablemos de una atmósfera que tiene 120 kilómetros. Termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera. Bueno, esta extensión termina ejerciendo peso sobre la superficie. Ese peso promedio es 1013,5 hectopascales. Ojo porque después vamos a volver a estos valores y siempre alguien que tiene información tradicional dice, pero ese valor no es una baja. Bueno, puede ser que esa es la forma antigua de ver la meteorología, a puro barómetro. Pensar qué está pasando por el valor de la presión en el barómetro. Con los mapas de predicción eso ahora cambia. Ya no nos da ya no es de tanta utilidad el barómetro. El dato de valor 1013,5 como valor promedio en la superficie de la Tierra a 20 grados de temperatura a nivel del mar, ese dato no nos aporta gran cosa, es puro dato, es para tener una referencia. Si tenemos 1015, no necesariamente es una alta presión, porque es alta o baja según lo que tenga al lado. Si es 1010, no necesariamente es una baja presión, porque depende qué tenga al lado. Así que esto es 1013,5 es un valor totalmente casi anecdótico. Otra cosa que vamos a traer, otro dato que voy a traer, es ¿qué pasa con la temperatura? La pregunta con media tramposa es ¿cuál es la fuente de calor de la atmósfera? Ya que está, pongamos en práctica a ver cómo andan con el chat y vayan respondiendo. ¿Cuál es la fuente de calor de la atmósfera? Respondan nomás en el chat. El sol. Bien, bien, bien. Acuérdense que dije es que era una pregunta tramposa. Ahí está. Ahí va. Sí. No, Nahuel, no es los gases emitidos por la Tierra. Bueno, sí, puede ser, vaya a saber, ¿no? La radiación Buen de la día, Tierra. Sí, buen día, Santiago. ¿cómo te va? La fuente de calor vendría a ser la Tierra, ¿verdad? Bien, muy bien, Santiago. Abrió el micrófono así, con actitud, y salió. Perfecto, perfecto. Bueno, está bueno que abra la pregunta porque justamente me interesa saber si vale la pena abrir la pregunta o no. Y realmente vale la pena porque hay disímiles respuestas. Acordate que arranqué diciendo que era una pregunta tramposa, porque es verdad, todo lo que dijeron que era el sol, la fuente de calor, habían acertado. El tema es que en realidad, si la atmósfera fuese un ente y vos podrías ir y preguntarle, che, atmósfera, buen día atmósfera, ¿qué te eleva la temperatura a vos? Y la atmósfera te va a decir, mirá, lo que a mí me eleva la atmósfera es la superficie de la Tierra. ¿Y pero cómo? ¿El Sol? No, la radiación solar pasa a través de la atmósfera sin producir ningún cambio. La radiación solar pasa a través de la atmósfera sin producir ningún cambio. Calienta la superficie de la Tierra y la superficie de la Tierra a continuación calienta la atmósfera. Entonces, la respuesta es, la fuente de calor de la atmósfera es la superficie de la Tierra. Imagínate un 20 grados de temperatura en superficie, acá donde tengo el cursor, en la medida que ascendés, en la medida que te alejas de la fuente de calor, claro, en la medida que te alejas de la fuente de calor, hace cada vez más frío. Esto lo conocemos muy bien porque sabemos que un avión de línea a 9.000 metros tiene 60 grados bajo cero. Voy rescatando cosas que después vamos a usar, que vamos a utilizar. Y finalmente la tercera que rescato es que el peso
la mitad de este peso, la mitad de los 1013,5 hectopascales, o los 1000, lo que sea en superficie, la mitad de este valor, no está a 60 kilómetros de altura, no está a esta altura. Yo peso 80 y pico de kilos, 84 kilos, no sé ahora con la cuarentena cuánto. Bueno, si, si vos me cortás por la mitad, muy probablemente, qué fea imagen. Bueno, está bien, sigo igual. La parte superior de mi tronco va a pesar más o menos 40 y pico y de ahí para abajo va a pesar más o menos 40 y pico. En la atmósfera no es así. Por la fuerza de gravedad se concentra gran cantidad de partículas en la troposfera. La, la gran mayoría de componentes de la atmósfera está en estos 10 kilómetros. Y los 500 hectopascales, lo que te estoy pidiendo, la mitad de este valor, tienen un número afortunado, como si todo esto estuviera relacionado de alguna manera mágica. Porque los 500 hectopascales están aproximadamente a 5.000 metros. 5,5. A 5 kilómetros están los 500 hectopascales, más o menos, aproximadamente. Y esto también lo vamos a estar trabajando. O sea, lo traigo porque lo vamos a trabajar más adelante. Tres cosas he destacado. El gran espesor de la atmósfera, que termina ejerciendo presión sobre la superficie, que la presión media está a 5 kilómetros de altura y que la temperatura disminuye en tanto me alejo de la superficie de la Tierra. Esto lo vamos a estar trabajando. Así que son tres cosas que rescaté. A los que se sumaron recientemente, que veo que hay 5 o 6 que se sumaron, recuerden que tienen que saber habilitar y deshabilitar el micrófono y que cualquier duda, pregunta, la pueden preguntar con el chat que lo estoy viendo todo el tiempo, o pueden habilitar, como hizo Santiago, habilitar el micrófono y preguntar, no hay problema. No hay problema que me interrumpa, de ninguna manera. Lo que no tenemos que seguir es avanzando si ustedes tienen dudas. La dinámica de la atmósfera es, como decía recién, que la radiación solar pasa a través de la atmósfera sin producir ningún cambio. Calienta la superficie de la Tierra y el aire en contacto con esa tierra caliente, por conducción, a su vez, se calienta. La radiación solar pasa a través de la atmósfera sin producir ningún efecto. Bueno, hay efectos, pero que no son efectos que nos importen a nosotros. Calienta la superficie de la Tierra y las partículas de aire en contacto con esa tierra caliente, por conducción, se calientan. Esas partículas de aire se llenan de energía y empiezan a rotar entre sí esas partículas de aire. Aumenta el volumen al cargarse de energía, como un globo aerostático, que no le meten más aire. Puede ser que le metan más aire, pero fundamentalmente en un globo aerostático, o el globo ese que usas en las fiestas, ¿viste? Cuando es un calentadorcito, ahí no le estás metiendo más aire, le estás calentando el aire que hay dentro del globo. Entonces, al aumentar el volumen, flota y se va para arriba. Y por convección calienta capas altas. Pero ¿cómo calienta capas altas? Acabamos de decir que hace 50 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, ¿cómo que calienta? Ah, bueno, está bien, pero no el calor que como seres humanos estamos acostumbrados a dialogar, si hace calor o si hace frío. Calor en tanto energía. Y menos 20 grados, discúlpame que lo diga, pero menos 20 grados no es ausencia de calor, no es ausencia de energía. Así que si hay algo de energía a 10.000 metros de altura, es por convección. Por convección llega energía ahí. Vayamos más. Chino, Sí, ¿podés explicar la diferencia entre conducción y convección? conducción es contacto directo. Vos tenés, pronto vamos a aprender en nuestras casas las estufas, y cuando vos pones la mano sobre la estufa, ahí se está calentando la mano, te vas a quemar. Se está calentando, si querés, para ver si arrancó, ¿no? Y querés ver si arranca, la tocas y eso es
que va a levantar la temperatura tu mano por conducción. Al tocarla, conduce la temperatura como cualquier conductor, ¿no? Eléctrico o lo que sea. Así que conducción es cuando tocas. La radiación sería que vos estás a 10, 20, 30 centímetros, a 1 metro de una estufa bien potente, y por radiación te va a calentar la estufa. Y convección es el fenómeno que se produce dentro del salón o dentro de la habitación, que el aire arriba de la estufa asciende, se va al techo y te subís a una escalera y el techo de la habitación está caliente. ¿Por qué está tan caliente una habitación bien calefaccionada? ¿Por qué está tan caliente la habitación en la zona del techo? Por convección. Por convección. Por eso, teóricamente, las estufas hay que ponerlas lo más bajo que puedas, los aire acondicionados lo más alto que puedas, ¿no? Eh, el- 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 esto va avanzando, pero sigámonos metiendo en tema. ¿Cuál es el motor que pone en movimiento todo? Mirá, el motor es la dispar distribución de temperatura, es la dispar distribución de radiación que hay en la superficie de la Tierra, del planeta Tierra. Un haz de radiación solar de X tamaño impacta entre trópicos con X tamaño. ¿Tá? Impacta uno a uno en el Ecuador, entre trópicos, depende de la época del año, pero básicamente impacta uno a uno. En altas latitudes, el Sol está tan lejos que el haz llega con el mismo ángulo. Está tan lejos el Sol que el haz de radiación llega con el mismo ángulo. Ese mismo haz de radiación X impacta en altas latitudes por la curvatura de la Tierra en una zona mucho más extensa. Abarca una zona mucho más grande. Ahí está la zona del Polo Norte, la zona del Polo Sur, sobre todo las del Polo Norte que están más habitadas. Hay muchos lugares que se los conoce con el nombre del país de las sombras largas, porque a pleno mediodía los objetos proyectan una sombra igual que en nuestro territorio, en provincia de Buenos Aires, se proyecta a la mañana o al atardecer, al amanecer o al atardecer, los objetos proyectan una larga sombra. Bueno, así es al mediodía. Este haz de radiación solar se distribuye en una zona mucho más extensa. Hay como un superávit de energía entre trópicos y un déficit de energía cerca de los polos. Este es el motor que pone en movimiento la atmósfera. Ahora, tenemos este superávit y este déficit. Ahí es otra forma de verlo, ¿no? Tenemos este superávit y este déficit. ¿Cómo el planeta no se va al demonio, no? ¿Cómo no nos agarra un virus? Ah, no, sí, nos agarra. Bueno. ¿Cómo se mantiene en un equilibrio donde más o menos podamos habitar si es tan contrastante? Bueno, el balance energético en esta especie de desequilibrio inicial lo logra en parte las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas mandan agua fría de los polos hacia el Ecuador, agua caliente del Ecuador hacia los polos. Esto es gran parte del balance. Pero fundamentalmente, quien logra el balance energético es la misma atmósfera. El ascenso del aire calentado entre trópicos va en altas capas, ¿sí? Por encima de los 5.000 metros, se va a los polos. En los polos empieza a perder cada vez más temperatura y entonces el aire es más frío, más denso, más pesado. Desciende en los polos y por la superficie va al Ecuador. Se forma esta circulación. Esta circulación no solamente es arriba a la derecha como lo dibujé, esto es en todo el planeta, ¿sí? De un lado, del otro, frente de la pantalla, al fondo de la pantalla, esto se da en todo el planeta. En todo el planeta, en zona ecuatorial, asciende el aire. En capas altas se va a altas latitudes, para el norte o para el sur. Y en superficie se va para el Ecuador. Esto lo teorizó Hadley, entonces a esto se lo llamó
a esta célula, a estas células, se lo llamó células de Hadley. Así que esto en algún momento va a volver. Esto es, el aire calentado entre trópicos, en capas altas va a los polos y por superficie vuelve. Y este circuito, célula de Hadley. Un maestro de matemática inglés observó que esto era correcto, pero que había que agregarle, que era muy teórico, que en la práctica había que agregarle 2 zonas más. Ferrel observó que en los 30 de latitud también había descenso de aire. Como que el aire apenas comienza a subir entre trópicos, inmediatamente desciende. Esto observó Ferrel. Por la inclinación de la Tierra, por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, por los diferentes continentes y océanos, vaya a saber por qué. Pero eso observó Ferrel. Y a nosotros nos toca muy de cerca, porque nosotros estamos en esa latitud, estamos en 34 en Argentina, perdón, en el Río de la Plata, estamos en 34, así que eso aplica. Y también observó que hay ascenso del aire en los 60, todo en la zona de los 60 también hay ascenso del aire, el sur de la Argentina. También vamos a estar trabajando con estas dos cosas, por eso lo traigo, las células de Ferrel. Y ahí tengo todo el panorama completo. Se trabaja con las dos cosas, ¿no? Con las células de Hadley y con las células de Ferrel. Los dos conceptos están presentes siempre, de una u otra manera. Podemos ya acercarnos a pronosticar, que es lo que más quiere uno, ¿no? Entender y pronosticar. Cualquier pronóstico tiene 7 elementos. Pronóstico completo tiene 7 elementos. Para un terrícola tenemos un octavo, que es la sensación térmica, pero ya viste que navegando, depende por dónde estás navegando, la sensación térmica es raro, porque ¿cómo haces para aplicarla? La sensación térmica tiene como componente fundamental el viento, y vos para dónde estás navegando, viento a favor o viento en contra. Así que sensación térmica no va. Lo que va es la presión, el viento, la temperatura, la humedad, la nubosidad, la precipitación y la visibilidad. La meteorología es una carrera universitaria. Es imposible que trabajemos en profundidad cada tema en un periodo corto y estar pronosticando la semana que viene, pasado mañana. No nos queda otra que simplificar. Con sentido común, con sentido marinero, vamos a simplificar un montón de cosas. Mira, empiezo de abajo para arriba. Simplifiquemos. La visibilidad va a estar reducida. Estoy hablando de náutica, ¿eh? Después si vas a el día a día, a la ruta y demás, otro tema. No. La visibilidad que compromete la navegación. Después se ve mejor o peor, es otro tema. La visibilidad que compromete la navegación. Va a estar reducida por precipitación intensa o por niebla. Cuando veamos pronóstico de mal tiempo, va a haber precipitación intensa y ahí vamos a tener problema de visibilidad. Y niebla, bueno, ya veremos en su momento, hay situaciones muy particulares en que se cubre de niebla, pero son muy corto lo que vamos a ver de niebla. Precipitación. Allí donde veamos pronóstico de mal tiempo, pensamos en precipitación. De buen tiempo, no precipitación. Nubosidad. Dentro de 3 días tenemos el tema nubosidad, pero en principio es donde veamos que hay pronóstico de mal tiempo, ahí hay nubosidad que nos preocupa, que tenemos que prestar atención. Todo lo demás es secundario, todo lo demás de nubosidad no me interesa. Mirá que rápido vengo descartando todo, porque aplica justamente para hoy. Humedad. Si una masa de aire se genera o transita sobre el agua, es una masa de aire húmeda. Si una masa de aire se genera o transita sobre la Tierra, es una masa de aire seca. Por lo tanto, el famoso viento del este, lluvia como peste, es un buen ejemplo. Pero para la zona nuestra, el viento del oeste es viento seco. Así de fácil. Más fácil todavía, temperatura. Si en el pronóstico que estás haciendo, vos pronosticás que hay viento del norte, tenés que pensar
en calor. Si tiene una S, viento al sur, entonces hay que pensar en frío. Así de simple. Estamos hablando de náutica. Si es verano y yo pronostico viento del sur, sudeste, sudeste, sudoeste, sudoeste, sur, si yo pronostico vientos con S, sé que va a ser frío y no voy a navegar en bermuda y remerita. Me voy a llevar una campera, ¿sí? Aunque sea enero. ¿Sí? Si hay viento del sur, va a ser frío. Y frío en enero es fresco, no es la gran cosa. Ahora, misma condición, pero en julio, viento del sur en julio, voy a llevar todo el abrigo que tengo. ¿Sí? Esa es la idea, esa es la idea. Chino, una consulta. ¿No cambia si estás arriba del Ecuador o abajo del Ecuador? Y estamos pronosticando para acá, ¿no? Estoy hablando del Río de la Plata. Okay. Si bien arranqué hablando de la generalidad, me refiero a la generalidad nuestra, todo lo que es la Argentina. Después se aplica, Cami, como decís vos, ¿no? Después se aplica. Después si me voy al otro hemisferio, esto justamente cambia uno por el otro. La realidad está cerca del Ecuador. Es muy raro que la dirección del viento me cambie el calor agobiante que tiene Brasil, digamos, en zona ecuatorial. Brasil, zona ecuatorial, no importa dónde sople el viento, va a hacer calor. Aplica más. La latitud nuestra, los 30, en la zona que decía Ferrell, la latitud nuestra es la zona más rica para pronosticar, es la más variada. Después son más extremos. Lo tropical, lo que uno conoce como tropical, tormentas tropicales, calor, a veces llueve durante 3 días seguidos, pero llueve y que hace calor, ¿sí? O huracanes en el peor momento, ¿no? Y donde más vamos a trabajar es viento y presión. Ahí es donde vamos a trabajar ahora, ya arranco con presión. La definición que quieras de presión, el peso de la capa de aire que tenemos encima, esa es la definición de presión. Me interesa más del tema de la presión, me interesa más ver cómo se hacía un mapa de predicción a la antigua. Un meteorólogo a la antigua se ponía en el tablero frente a un mapa de predicción y esperaba el informe que le reportan las estaciones meteorológicas. Cada 3 horas las estaciones meteorológicas pasan su reporte de estos 7 elementos. Estos 7 elementos cada 3 horas pasa. Y está el meteorólogo ahí esperando que le llegue ese reporte. Yo puse estaciones así como una cuadrícula porque hice copiar y pegar, pero no es muy diferente las estaciones meteorológicas que hay en el río en la Argentina. En Argentina es más o menos parecido. Va a volcar los 7 elementos que acabamos de ver, pero al que más le va a dar importancia es al valor de la presión. Eso es lo más importante para el meteorólogo ante un mapa de predicción. Ahora son todos modelos matemáticos. Supongo que hay algún meteorólogo que sigue haciendo a la vieja usanza para no perder la costumbre, el ejercicio, ¿no? Lo más importante es el valor de la presión. Y lo que va a hacer a continuación es unir todas las estaciones meteorológicas que tengan el mismo valor, el mismo número de presión. Y eso le da el dibujo de una isobara, línea de igual presión. Por ejemplo, la isobara de 1035 hectopascales. ¿Por qué ponen 35? ¿Por qué puse 35 en lugar de 1035? En condiciones naturales, en la superficie de la Tierra, no existe 1135. Y no existe 935, salvo en un huracán. Pero digamos, en condiciones naturales no existe ni 935 ni 1135. ¿Qué significa 35? No queda otra que 1035 hectopascales. Esto, Jan, el meteorólogo está ahí y de las diferentes estaciones meteorológicas recibe el reporte de lo que está pasando en este momento.
leen en un barómetro, leen el valor de la presión. Y todas estas estaciones que estaban acá reportaron 1035 hectopascales, así de fácil. No sé a qué te referías, Jan, con presión relativa, ¿no? Pero, digamos, acá lo que está haciendo es directamente leyendo, cada uno leyó en la pantalla, cada uno de ellos leyó, y el metrólogo a mano alzada junta las que tiene el mismo valor, y le queda una isobara de 1035 hectopascales. Repregúntame, dame ok, si está ok, y si no, repregúntame, por favor. Ahí está. Activo directamente el micrófono, más fácil. Dale. No, me refería a la presión en función de la presión en condiciones normales, a esos 1013,25 hectopascales. No, esto es 1035. Esto es 1035. No hicieron otra cosa que esto, que agarrar la pantalla, ¿sí? De la estación meteorológica, y eso que dice ahí, 1023,5, ¿sí? ¿Se ve ahí en mi video? Eso le pasaron, ¿sí? Y si estuviésemos en una estación meteorológica oficial, eso está bien calibrado, ¿no? Sí, Carlos, a nivel de la estación, digamos, ahí. Como lo que te acabo de mostrar. Lo único importante es que mi estación meteorológica, la que te acabo de mostrar, esté bien calibrada. O sea, no doy fe, porque hice el ejercicio de calibrarla el año pasado. Este año no me puse a calibrarla, con otras de referencia de la zona, ¿no? Lo lógico sería que en Buenos Aires todos los barómetros... Chino, y si hubiese una estación... Está bueno. Se cortó, Ignacio, pero me imagino cómo seguía. Seguramente, Ignacio, estabas diciendo, y si tenemos una estación meteorológica que está en la montaña, ¿cómo hacen? Ahí sí tienen que hacer el ajuste y pasarnos un valor en relación a cero. O sea, el que está en montaña, más arriba, tiene que pasar un dato modificado a nivel cero. Sí, no sé, ponele. Está en la montaña y lee en el barómetro 800. No va a pasar 800 hectopascales. Le va a pasar modificado para que eso se pueda utilizar, porque el metrólogo no ve relieve. 1025, 1020, 1015. Me quedaron dos zonas bien marcadas, bien claras. Una zona, sí, ahí Carlos está escribiendo el chat, lo que dijimos. No es lo que se lee en el barómetro en la montaña, sino que está modificado. Sí, estamos, casi todos estamos al mismo nivel, sí. ¿Tiene importancia tener en cuenta la presión en montaña para la navegación? No, Andrés, no. Digamos, en el territorio argentino son pocas estaciones que hay en la montaña. En la cordillera ya vamos a ver que se arma lío. Así que, Andrés, tenés razón. La gran mayoría de las estaciones están a nivel del mar, no necesitan mucho ajuste, no sé, en Córdoba, que puede estar a 100, 200 metros, pero todo eso se ajusta y ahí sí tiene importancia. Pero Andrés, en la montaña tenés razón vos, son pocas y no nos cambia demasiado. Claramente nos quedan un centro de alta presión en donde el peso de la capa de aire es mayor en relación a una zona de baja presión, en donde el peso del aire en comparación es menor, porque aquí pesa 1035 hectopascales y aquí pesa 1010. Por eso te decía, el valor puro, solo, hoy día, no me dice todo. Yo lo que necesito es si es una baja o una alta según lo que tengo al lado. Ustedes ya tienen un conocimiento previo que las altas presiones están relacionadas con buen tiempo y las bajas presiones están relacionadas con mal tiempo. Esto se debe al movimiento vertical del aire. Ahora, la vista es una vista apaisada. Ignacio Fernández Viña. ¿Las altas son más extensas que las bajas? Sí, abarcan mucha más extensión. Eso lo vamos a ver en un rato. Perdón, sigo avanzando, sí. Y ahora es vista paisada, ejemplo, 1500 kilómetros, puede ser 1000 kilómetros, puede ser toda la Argentina, lo que estás viendo ahora acá. A la izquierda
tengo una alta presión. A la derecha voy a poner una baja presión. El movimiento vertical del aire en un centro de alta presión, el movimiento vertical del aire en un centro de alta presión, por ser más frío, por ser más denso, por ser más pesado, el movimiento vertical es descendente. O sea, la presión en una... Tendría que bajar automático esto. ¿Por qué lo tengo que bajar yo? Ah, bueno. Ahí va. Eso, muy bien. El movimiento vertical en una alta presión es descendente. Tenés que pensar que la alta presión es un gigantesco domo que a veces abarca toda la provincia de Buenos Aires y el Uruguay. Sí, a veces tiene ese tamaño. La alta presión a veces es un gigantesco domo que abarca toda la Argentina. ¿Está? ¿Se entiende? Y tiene 120 kilómetros de altura. Hago esta aclaración. Porque capaz que en una alta presión con buen tiempo, con cielo despejado, perdón, una alta presión con buen tiempo, con cielo despejado, el sol calienta la superficie y los que navegan en ultraliviano, parapente y demás, aprovechan esas térmicas ascendentes que hay para volar. Pero esas térmicas ascendentes tienen un par de kilómetros nada más. Y la alta presión con movimiento vertical descendente es gigantesca. ¿Tá? Y es muy alta. Si ahí en superficie somos una pequeña hormiga nosotros, hay un leve ascenso del aire en esa zona, es otro tema, es otro tema. Yo me estoy refiriendo al sistema general de la alta presión, tiene movimiento vertical descendente. Si yo tomo una muestra, ahora que está de moda el dron, si yo agarro un dron y lo mando al dron a 5.000 metros de altura, con un barómetro incluido, y le pido que por Bluetooth me pase el dato. Estoy ahí en 1035 en superficie con el control remoto del dron, con un barómetro, ¿sí? Y le pido que me diga el valor de la presión a 5.000 metros de altura y me va a decir que más o menos ronda en los 500 hectopascales. Claro, porque a mayor altura, menor presión. Algo parecido a lo que le pasa a un buzo que se sumerge a grandes profundidades. Bueno, o que se sumerge a poco, ¿no? Pero bueno, si se sumerge a gran profundidad, mejor todavía. Un buzo, en la medida que se va sumergiendo a más profundidad, tiene más agua arriba. Entonces tiene un problema que tiene que resolver, que es el de la presión. Y peor todavía cuando sale a superficie que descomprime. Algo parecido. En movimiento vertical descendente del aire, yo le pido al dron que baje acompañando al aire en su movimiento vertical descendente. Eso le pido al dron. Y el dron baja al mismo ritmo que el aire. Va bajando. ¿Y qué va sucediendo? Que la presión en el barómetro va aumentando cada vez más y pasa, por supuesto, de 500 a 1035. Lo mismo que un buzo que se sumerge cada vez más profundamente. La pregunta es cuál es la resultante térmica. ¿Qué pasa con la temperatura cuando hay un aumento de la presión, como lo que le sucedió a mi dron, que lo hago descender, ¿no? ¿Qué le pasa con la temperatura? Pensá ejemplos caseros. Generalmente abro micrófono, abro chat y demás, pero estamos con poco tiempo, así que no me quiero extender demasiado. Pero pensalo, llévalo mentalmente sin responderte vos mismo. ¿Qué pasa con la temperatura cuando aumenta la presión? Pensá en ejemplos bien caseros. Aumento de la presión es igual a elevación de la temperatura. Movimiento vertical descendente, porque desciende se comprime. Al comprimirse se calienta. Los ejemplos caseros pueden ser el inflador de la bicicleta, puede ser la olla Marnikov, la olla a presión que justamente aprovecha este fenómeno. Puede ser el motor, disculpen, esto es un motor naftero, puede ser el motor diésel que justamente entra en combustión el diésel por el gran aumento de la presión, temperatura, combustión.
Movimiento vertical descendente. Porque desciende, se comprime. Al comprimirse, se calienta. Al calentarse, tiene más capacidad de transformar el agua que forman las nubes en vapor de agua. Las nubes están formadas por microgotas de agua en suspensión. Con el calentamiento se evapora, se borra la nubosidad, desaparecen. ¿Desaparece el agua? No, desaparece la nube. El agua se transforma en vapor de agua. Queda ahí, queda ahí. Una vez más, puede haber confusión en lo siguiente. Escucha. No dijimos que la alta presión era, no dijimos que la alta presión, las altas presiones eran frías. Sí, son frías. Ahora, dentro de un sistema que de por sí es frío, se produce calentamiento en la parte de la superficie de la Tierra, en estos 5.000 o 10.000 metros que nos interesan a nosotros. Y ahí es donde se produce el calentamiento. Y ese calentamiento borra la nubosidad, transforma las nubes en vapor de agua. Otra más que puede armar confusión. Los saltos de alta presión son fríos, pero ¿sabes qué? La última vez que hubo un centro de alta presión en julio, a las 2 de la tarde, había tan buena radiación solar que yo estaba en remera, ¿sí? Tomando algo, ¿sí? En un bar en la calle, al sol, estaba en remera. ¿Cómo puede ser que la alta presión sea fría? Bueno, la verdadera identidad de la alta presión va a aparecer a la noche. Quédate con lo siguiente. La última vez que estuviste a las 3 de la mañana a la intemperie, en un bar, con el club, en un campo, ahí se veía bien el cielo, ¿no? La última vez que tuviste un 5 grados bajo cero, el cielo estaba despejado. Sí. La última vez que hizo un 5 grados bajo cero, el cielo estaba despejado. Era una alta presión. Las altas presiones son frías, por más que a las 3 de la tarde esté agradable. Después cuando se pone el sol aparece su verdadera identidad. Baja el aire en la alta presión. Y cuando llega a la superficie, ¿qué hace? No le queda otra que irse para afuera de las altas presiones. Se dice que las altas presiones son divergentes porque el aire se va para afuera. Norte, sur, este, oeste, para todos lados se va. ¿Dónde converge? Converge en los centros de baja presión. Los centros de baja presión reciben el aire de todos lados. Los centros de baja presión, si esta grabación la escucha un meteorólogo, me va a matar a mí. Es como un agujero, pero para arriba. Es una forma de verlo, pero no es verdad que sea así. Pero se entiende muy bien si yo te digo que recibe aire de todos lados y no le queda otra que irse para arriba el aire en los centros de baja presión, porque le llega aire de todos lados. Y ahora que entendiste, o más o menos entendiste, está la grabación, así que después puedes verlo. Ahora que entendiste el descenso en la alta, entendés qué es lo que se viene con la baja presión. Lo que se viene en la baja presión es lo siguiente. Movimiento vertical ascendente. Porque asciende, ¿sí? Ahí va. ¿Por qué no lo hace de forma automática? Bueno, que haga lo que quiera, la diapositiva. Porque asciende, se descomprime. Claro, es el buzo saliendo a superficie, descompresión. Al descomprimir, enfría. Ejemplos caseros de descompresión y enfriamiento. Hay más ejemplos de enfriamiento y descompresión habituales, ¿no? En casa que el contrario del que vimos recién. Mira, vas a ver que hay más ejemplos caseros. Bueno, no tan casero, pero bueno, está bien, este sirvió. El matafuego. Cuando activas el matafuego, descomprime toda la carga y se enfría. El casero que me refería era el aerosol. Basta con que actives cualquier aerosol durante 30 segundos y ve que se enfría todo el recipiente. Claro, está toda comprimida la carga ahí. Cuando la descomprimís, descompresión, enfriamiento. ¿Cómo funciona la heladera? ¿Cómo funciona el aire acondicionado? De todos me gusta más el aire acondicionado porque con esa descompresión, enfriamiento del aire que tiene el aire acondicionado, viene lo que viene ahora, la condensación. Viste que todos los sistemas de aire acondicionado tienen la manguera
¿sí? Que larga todo el agua de la condensación por el enfriamiento. Bueno, eso es lo que me interesa. Porque el camino, la historia, es que movimiento vertical de las bajas ascendente. Al ascender se descomprime. Al descomprimir se enfría. Al enfriar condensa como el aire acondicionado. Forma nubes. Esa es la condensación. ¿Te acordás que recién decíamos se transforma en vapor? Ahora el vapor se transforma en agua, en suspensión. Nubes. Hay tal excedente, hay tanta energía que precipita. Las gotas de agua que están por encima de 0 grados se congelan y forman granizo, así que tenés precipitación de lluvia, de granizo, arrastre viscoso, producción de ráfaga, tormenta eléctrica. Todo mal con las bajas presiones. ¿Sí? Eso es una explicación. Esta es una explicación bastante breve, bastante directa, de por qué las altas presiones son buen tiempo, es un movimiento vertical descendente, y las bajas presiones son mal tiempo. Con esta explicación podemos ir, sí, a nuestro mapa de predicción. Ya vamos a ver nubes y voy a volver al tema de precipitación de lluvia, granizo, arrastre viscoso de la lluvia y granizo produce en superficie ráfaga, fenómenos eléctricos. Todo mal, mala onda con las tormentas. Eso es el inicio eso es el inicio de la clase de hoy y eso es justamente lo que tratamos de evitar. Se fue el participante, ahí está. Si tenés tu mapa de predicción en otra pantalla o algunos lo imprimieron para trabajarlo, buenísimo. Y si no, lo voy a compartir acá. Pero antes de trabajar, disculpen los que tienen compromiso de horario, nos vamos a extender, supongo que hasta las I10. Después nos quedamos charlando, pero hasta las I10. Si pueden aguantar hasta las I10, buenísimo. Y si no, me saludan por chat y acordate que esto queda grabado. Antes de arrancar con el mapa de predicción, vamos con 4 aclaraciones, no 5. No sé por qué puse 5. 4 aclaraciones. Primera aclaración. Estos mapas de predicción, vas a acceder a estos mapas de predicción online en la página. Jimena, ¿a qué material te referís? ¿Al mapa de predicción o a la grabación? La grabación. Sí, al mapa. Justamente, aclaración, Jimena, aclaración número 1. En la página chinonautico.com, en la parte de meteorología, pulsas y aparecen los mejores mapas de predicción. Sí, la grabación la voy a colgar en YouTube, la edito, la cuelgo en YouTube y se las comparto a todos los participantes y a los que no pudieron participar. En la página Chino Náutico, en la parte de meteorología, esto está diseñado para ustedes, está diseñado justamente para esto. Están los mejores enlaces de meteorología a mi modo de ver. Si te acostumbras a trabajar con diferentes pronósticos y estás en otro lugar, en otra computadora, en otro dispositivo y no te acordás cómo llegar, siempre te vas a acordar del profe, googleas Chino Náutico, aparece mi página, mapa de meteorología y ahí aparecen los mejores enlaces. El número 1 es GFS, Isobaras Sudamérica. Ahí directamente vas con ese mapa de predicción. Este mapa de predicción es el mejor que hay. Este mapa de predicción es de la NOAA, Océanos y Atmósferas en Estados Unidos. Pulsas sobre el título o pulsas sobre el dibujo y pasa a los próximos 5 días, los próximos 6 días. Por eso, ¿cómo te va a sorprender un temporal si está pronosticado y entendés la lógica general para la próxima semana, casi semana entera? ¿Tá? Entonces no te puede sorprender un temporal, es porque no viste el mapa de predicción. ¿Por qué GFS de la NOAA es el mejor mapa de predicción? Clary, a las 9 que, dígame, a las 9 que,
¿El de las 9 o el de las 12? Perdón, Chino, estaba respondiendo una pregunta de alguien que pregunta que habíamos empezado. Está perfecto. Bien, 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 bien. Andrés dice, creo que todos los pronósticos toman NOAA, incluso Winguru. Sí. Me estás spoileando la película, Andrés. GFS, la NOAA, hace correr este mapa de predicción de la década del 70. Además, se nutre de toda la información que le dan las diferentes estaciones meteorológicas, boyas meteorológicas, buques en navegación y aviones. Es indudable, o sea, es indiscutible que Estados Unidos, la NOAA, Océanos y Atmósferas de Estados Unidos, tiene la mayor cantidad de información. Eso es indiscutible. Este mapa de predicción es el primero que corre, así que cualquier otro mapa de predicción que haya por ahí, mira de reojo a este y trata de ponerse a nivel, como el europeo, que trata de ponerse a nivel de este. Es el mejor. Y como decía Andrés, Winguru, Windy, Ojimet, la gran mayoría de los sistemas de pronósticos para la navegación y otros recursos se nutre de GFS. Segunda aclaración, la fecha. No hice copy-paste para la fecha. Segunda aclaración, la fecha. La fecha de este mapa de predicción dice, fíjate acá abajo donde tengo el cursor, dice que es válido para las 12 Zulu del sábado 18. Sí, perfecto. Esto se refiere el 18 a las 12 GMT, UTC, hora universal. Y esta hora universal en Argentina son 3 horas menos. O sea que esto se refiere el 18 a las 9 de la mañana. Esto vamos a estar pronosticando hoy, mañana y pasado. Vamos a estar pronosticando para el 18. Y vamos a estar trabajando con eso. Carlos, o sea que a partir de esta cuarentena los pronósticos van a fallar visto todos los aviones en tierra, dice Carlos. Leo de nuevo. Carlos dice, entonces van a tener menor calidad. Sí, después Carlos, si querés, les comparto un informe que dio el Servicio Meteorológico Nacional, que palabra más, palabra menos, dice lo que acabas de decir vos, que tienen preocupación porque tienen menos información. Exactamente. Aclaración número 2, la fecha. Aclaración número 3. En el mapa de predicción, quien los tengan ahí en pantalla, y si no, yo acá tengo un zoom más grande, en el mapa de predicción vas a ver que hay una línea gruesa que tiene 2 dígitos. Esta línea gruesa con 2 dígitos es una isobara. Esta otra línea gruesa con 2 dígitos es la isobara de 1020, 1024, 1020. Y hay una línea fina entre isobaras que la acompaña y que no tiene número, no, esa no, esta de acá, que es la isobara intermedia. Por ejemplo, en este caso, 1022 y no tiene número, está entre una y otra. Y en este caso sería 1026. Línea gruesa, 2 dígitos, isobara. Línea intermedia, isobara intermedia sin número. Ahora, fíjate que hay otra línea más. Esta línea que distingue 2 tonalidades diferentes y que corta las isobaras sin importarle nada. Esta línea acá, que tiene 3 dígitos, tiene 2 tonalidades diferentes. O esta línea, 558, mira, la sigo, esta 558, ¿ves? Ahí, esta. Te voy a pedir que hagas el esfuerzo mental, Andrés, si hay posibilidad de variar significativamente, ¿cierto? Ahora te respondo, Andrés. Esta línea, te voy a pedir el esfuerzo mental de que no la veas, ¿está? ¿Sí? La de 3 dígitos, la que distingue 2 tonalidades, por ahora haz el esfuerzo visual de no verla. Me interesa la isobara, obvio, me interesa la isobara. Aclaración número 4, identidad. Mientras pongo el gráfico de identidad y vos lo vas mirando, le respondo a Andrés. En los 5 o 6 días de pronóstico, ¿varía significativamente? Andrés, eso es lo que voy a defender un montón en este curso. En los mapas de predicción, GFS y demás actuales. A 5 días. Lo grueso, que es lo que me interesa a mí, si va a haber mal tiempo o buen tiempo, eso no falla. No hay variantes significativas. Hubo, no sé si se enteraron, ¿sí?, que hubo vientos muy fuertes en
Piriápolis y Punta del Este ayer antes de ayer. Se libró de sus amarras un barco y se fue a la playa, había olas con rompientes en las escolleras, estuvo durísimo. Punta del Este. Esa es una baja presión tremenda que estaba pronosticada con 5 días de anticipación. Lo grueso, que es lo que me interesa a mí, cuando arrancó la charla, evitar el mal tiempo, eso al 100%, ¿eh? No cambia. Grado más, grado menos, pero funciona muy bien. Funciona muy bien. ¿Te puedo parar que me quedé con una duda? Dale, claro que sí. Sí, En Germán. el mapa de las isobaras, en el costado derecho inferior, hay una línea negra. Sí, también es la fina de 3 dígitos. Sí, también. Ok. A esa vamos a llegar también algún día, pero no ahora. Cuarta aclaración, la identidad. Nos vamos a dar cuenta de las altas y las bajas según la forma. Las altas tienen forma elíptica y las bajas redondas. Esto puede fallar. El tamaño. Las altas abarcan una gran extensión y las bajas son mucho más chicas. Un buen ejemplo sería que las altas presiones abarcan el tamaño de la Argentina o más. Puede fallar. Las altas presiones pueden tener el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Las bajas presiones pueden tener el tamaño de la provincia de Buenos Aires o más chico que la provincia de Buenos Aires. A veces pueden ser más grandes. Acá dejo un espacio libre que lo agregamos mañana. Y la escala no falla nunca. La escala es indiscutible. Para que se entienda, escala ascendente me refiero a que si haces un trazo así y ves que la presión aumenta, es una alta presión. Si haces un trazo de esta manera y ves que la presión disminuye, entonces ahí hay una baja presión. No importa para dónde hagas el trazo, en cualquier sentido de la pantalla que hagas un trazo, ¿sí? Y leas los números de las isobaras, te vas a dar cuenta si hay una baja o una alta. Eso es lo que mejor funciona. Ahora sí, vamos a nuestro mapa de predicción a buscar centros de alta y centros de baja presión por la forma, por el tamaño, sobre todo de la isobara cerrada, ¿no? Por la forma, por el tamaño y si tenés dudas, por la escala. Esto es muy fácil, luego, cuando tengas más tiempo, si lo puedes poner en un Paint y poder dibujar con un lápiz virtual, o si lo puedes imprimir y puedes directamente garabatear arriba de la imagen, ¿no? Te dejo un tiempo para que chusmees bien en detalle todo. No es el mejor mapa de predicción, no es estándar. Muchas veces doy este curso, esta charla, la doy con uno más estándar, donde es más fácil encontrar las diferentes cosas y las cosas están generalmente en el lugar que tienen que estar, habitual. Pero claro, me pareció mejor que pronostiquemos con algo que podamos corroborar pasado mañana, o mañana, 18, pasado mañana. Está bueno poder pronosticar para pasado mañana y cuando llegue comparamos la información. ¿Listo? ¿Lo tenés? Mira, comparemos lo que viste con lo que puse yo. Ya sé que estaba difícil, pero bueno, lo vamos trabajando juntos. Este centro de alta presión creo que ha sido lo más fácil de encontrar. Fíjate que abarca una gran extensión, tiene forma elíptica, ¿sí? Esta isobara cerrada tiene forma elíptica. Y si tenías alguna duda, vos te das cuenta que cuando te vas acercando a la célula cerrada, dice 1004, 1008, 1016, 1020, 1024. Efectivamente, ahí ascendió la escala, es una alta presión. Pongo ahí una baja presión y acá una alta presión. Esta alta presión estaba medio escondida, entonces capaz que no te animaste a ponerla, pero vamos con lo que está escondido también. Esto es una alta presión, el valor no lo encuentro, pero acá dice 1020 por el color comparado con la que está frente al Río de la Plata. Sé que esta, por el color, sé que esta es 1024 y cuando voy para allá me encuentro con una baja presión. ¿Viste lo que decíamos recién?
Una baja presión de 1016. Lo que decíamos, hay un alumno que de apellido, de tener mucha plata, porque el apellido es iPhone, y que me trae la alta presión de Santa Elena. Sí, espera, eso para mañana. Fíjate cómo tenemos una baja presión de 1016, o sea, por encima de los valores promedio. Ahora, esta baja presión seguramente no tiene mucha potencia, no es muy poderosa, pero bueno, anécdota. Si me alejo de esta alta presión, voy a leer 1020, 1016, 1012, 1008, me voy para el sur y acá dice 984 hectopascales, una bestia. Me está obligando a poner bajas presiones ahí escondidas. Y lo mismo sucede acá, por eso ahí pongo una baja presión que está escondida. Y pongo una baja presión ahí en Brasil porque no me queda otra. En la medida que me alejo de esta alta, para aquella zona tiene que haber alguna baja. Pero, Alberto, tiene que haber una baja presión ahí. Así que pongo una baja presión, después se va a entender mejor. Llegó el momento de los reclamos, preguntas, dudas, sugerencias. Por favor, observa bien. Bueno, Cami, no sé si todos leyeron el chat de Cami que dice, ¿cómo sé que la 84 que es 984 y no 1084? Porque en condiciones naturales en el planeta Tierra no existe, en superficie, no existe 1084. Cami, la presión más alta que registré, que pude yo registrar, no me fijé los números, pero una alta presión de 1035 o 1042 hectopascales fue un monstruo, una alta presión tremenda que pasó por el Río de la Plata. 1042, así que 1084 lo descartamos. Y en el sur de la Argentina, Cami, ¿te acordás que recién veíamos Ferrell, que decía que en los 60, que es ahí, al bajo de este mapa, ¿no? Que en el sur de los 60 son todas bajas presiones, así que coincide más o menos con eso. Sí, Andrés, voy a mandar el PDF de esto. Preguntas respecto de lo que estamos viendo, como la pregunta de Cami, ¿por qué en 900? Arriba a la izquierda aparece una alta presión, parece chica, pero baja con los números. Arriba a la izquierda. Más arriba de la baja presión que dibujé, Hernando. Yo creo que al norte de Chile parece chino, ¿no? Ah, bien. Cuando... Sí, al norte de Chile. En realidad yo puse que baja y en realidad no sube. ¿Estás hablando de la cordillera? Claro, ahí sube. ¿Ves que dice 20? La otra bueno. dice 24, pero por tamaño parece chiquitita. Bueno, pará, porque al decir chica Sí, me confunde. Voy a descartar... El oeste de Bolivia. Voy a descartar lo que tengo que descartar. Esto nunca tienen que prestar atención. Ignórenlo completamente. El sistema no sabe qué hacer en la cordillera. El sistema no está ajustado para la cordillera y siempre ahí en la cordillera nos va a tirar una información muy extraña. Así que listo, lo borramos. Si tendría que haber agarrado, no puedo borrarlo. Si tuviera la posibilidad de borrarlo con algún sistema de borrado de imagen, borraría esto y siempre le pasa ese problema. Así que gracias por preguntar. Eso es lo que quería, que pregunten esas cosas. ¿Qué más? Pero no tiene influencia chino. No, simplemente no sabe qué hacer el modelo en la cordillera.